Bueno, después de ver estas imágenes podríamos decir que nunca es tarde. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Inmaculada Ejido Gálvez, profesora titular de Educación Comparada de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Buenas tardes. Saludamos también a Xavier Massó, que es presidente de la Federación de Sindicatos de Profesores de Enseñanza Secundaria de España. Además es catedrático de Filosofía con más de 20 años de experiencia como profesor secundario. Buenas tardes, Hola, profesor. buenos días. Y por último, también le damos la bienvenida a Mariano Fernández Enguita, que es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense y además coautor del libro Fracaso y Abandono Escolar en España. Bueno, hemos visto, bienvenido, por cierto, ¿qué tal? Gracias. Hemos visto en el reportaje, que nos sirve un poco de punto de partida, realidades muy distintas, muy diferentes, pero cuando alguno de estos chicos reconoce abiertamente que la ESO le aburre, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué alternativa se le puede ofrecer al alumno? Por ejemplo, Inmaculada. Bueno, es que es lógico, pienso también que la ESO aburre a algunos estudiantes, ¿no? Tenemos chicos hasta los 16 años que tienen intereses distintos, capacidades distintas, vocaciones distintas y a todos les queremos ofrecer lo mismo. Entonces, eso es natural. Yo creo que una parte, no la única desde luego, es flexibilizar un poco las opciones, dejarles, como decían estos chicos, hacer algo más práctico, más aplicado y permitir, digamos, que haya más atención a las diferencias que hay entre las personas. ¿Cuál es su opinión? Habría que ser un superhombre o una supermujer para no aburrirse sucesivamente en primaria, ESO, FP o bachillerato y universidad probablemente. Lo que pasa en la ESO, digamos, es que es donde ya los alumnos llevan cierta sobredosis de una enseñanza que en principio no pidieron, que no se hace mucho esfuerzo por ajustarla a sus necesidades y además con transiciones difíciles, como haber tenido que cambiar de centro al terminar primaria, encontrarse en otro contexto en el cual pasan de tener un adulto de referencia, que es su maestro, su maestra tutora, a tener un abanico de gente, de 6, 8, 10 personas, que ninguno se ocupa de ellos en particular, otro tipo de orden enteramente, y al mismo tiempo están viendo ya el futuro laboral, su futuro personal, y se están haciendo en voz muy alta, para adentro y entre ellos, la pregunta de, bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto y no otra cosa? Y la pregunta no es simplemente los que tienen dificultades o van mal, sino es cada vez más también la pregunta de los que mejor van, de los alumnos más capacitados, particularmente de los mejor dotados, de cualquiera incluso que tenga inquietudes. Es un problema, yo creo, muy de fondo. Xavier. Vamos a ver, en principio entiendo que la institución escolar o académica está para transmitir aquellos conocimientos que un individuo no puede adquirir en su entorno social más inmediato. Es decir, el principio de Arquímedes es muy difícil, en principio, que mis padres me lo puedan explicar porque están trabajando. Entonces esto yo lo aprendo en la escuela. Las ecuaciones matemáticas, en fin, toda una serie de los saberes sistematizados que podríamos decir que la humanidad a lo largo de la historia ha ido elaborando, ha ido conformando. Esto es lo que se transmite en las instituciones escolares. Claro, el gran problema que tenemos hoy en día es que, como mínimo aquí, desde la LOCSE, se ha confundido, en mi opinión, lo que es la edad de escolarización obligatoria, alargada hasta los 16 años, lo cual en principio me parece perfecto, con un programa de estudios único y universal para todos estos estudiantes. Este es el gran error. Es decir, en muchos países europeos ya hay programas de estudios diferenciados para el alumno que tiene unas determinadas preferencias, unas determinadas aptitudes y el que tiene otras, sencillamente. Es decir, la leyenda esta griega de la cama de Procusto, una cama, un señor que tenía una fonda, parece ser, una cama que tenía una determinada medida, entonces el inquilino que llegaba, si era demasiado alto lo cortaba, si era demasiado corto lo estiraba. Claro, esto es lo que estamos pretendiendo hacer, por cierto, en un sistema, a mi entender, permisivo y muy garantista, sin que en realidad se reconozca su propia función. Esto es lo que estamos intentando hacer. O sea, decir, todos son iguales. No, la igualdad es un punto de partida, nunca un punto de llegada. ¿Y cuando dice permisivo, a qué se refiere? Permisivo en el sentido que no se prima lo que se supone que es en realidad el objetivo primordial de un sistema educativo, que es la transmisión de conocimientos, la preparación del futuro ciudadano, tanto en el sentido de recibir una serie de contenidos de conocimiento que le permitan orientarse en la sociedad en la cual va a vivir,
como una preparación profesional, una serie de aptitudes que le permitirán pues ganarse la vida en el futuro. El panorama es un poco desolador, ¿no? Realmente cuando un niño o una niña tiene un buen expediente escolar, eso parece que sea un milagro, según lo que están diciendo. Bueno, yo creo que de todas formas estamos hablando mucho de la secundaria, que es donde quizá el problema se ve o se hace patente, que es cuando se otorga una titulación que muchos chicos no consiguen. No olvidemos que prácticamente 1 de cada 3 alumnos no llega a conseguir el título de la ESO, pero a mi modo de ver ese foco se pone siempre ahí en la secundaria, pero es fundamental empezar desde la primaria, probablemente desde infantil, ¿no? Eso dicen los expertos, pero desde luego en primaria es donde se puede hacer algo por empezar a prevenir y por actuar de una forma inmediata cuando un chico tiene dificultades. Querer dejarlo para secundaria seguramente ya es dejarlo para muy tarde, ¿no? Es lo que decía el profesor, más o que van arrastrando. Pero antes nos comentaba Mariano que un buen alumno en principio se pregunta ¿por qué voy a estudiar yo eso si no me va a servir de nada? En lugar de preguntarse dónde puedo aprender más para tener un futuro mejor, ¿no? No, pero a ver, la pregunta que hacen, no se hacen esa pregunta, ¿por qué voy a estudiar si no me va a servir de nada? Esa pregunta lleva implícita la condena. Claro. Esa es la que nosotros decimos que se pregunta, ¿no? Se pregunta es ¿por qué esto? Lo que se pregunta el alumno que hace 50 años iba a la escuela y, como decía mi contertulio, ese era su único acceso al conocimiento. Ese alumno que hoy tiene otro montón de formas y vías de acceso al conocimiento se pregunta por qué esto y por qué no otro. ¿Por qué de esta manera y por qué no de aquella? ¿Por qué dedico mi tiempo a una cosa y no a otra? Y eso es lo que está complicado. Digamos, el carácter indiscutible de que enseñábamos lo que había que enseñar, se aprendía lo que había que aprender, se aprendía cómo había que aprenderlo y se evaluaba de la única manera en que se podía evaluar, eso es lo que ha volado por los aires. Ha volado en la escuela como ha volado en otros terrenos, como la política, la prensa, la publicidad, con la diferencia de que en la escuela los seguimos teniendo obligados de derecho 10 años, como mínimo, y de hecho, digamos, 16 o 18, como poco. Entonces, claro, la situación es explosiva. Yo no estoy de acuerdo, no creo que el problema del fracaso venga de ahí, ni mucho menos de ese cambio legal que los unifica hasta los 16. No hay diversos sistemas en Europa, hay diversos sistemas, pero hay una sola evolución en toda Europa, que es la tendencia, desde hace muchos años, a hacer coincidir el tronco común con el periodo obligatorio, por lo menos con lo que era hasta la llamada secundaria primer ciclo, inferior o como se quiera, lo que aquí sería la ESO. Año más, año menos, ¿no? Por la convicción, que yo creo positiva, una positiva evolución social, de que no se puede decir demasiado prematuramente el futuro de las personas. ¿Pueden hacer todos lo mismo en los 16 años? Claro que sí. Hasta los 16 o hasta los 15, podemos discutir, pero sí pueden hacer lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué pueden hacer lo mismo? Porque no estamos explotando a fondo su capacidad. No es que los niños vayan a estar 365 días al año, 24 horas al día, haciendo el máximo y por consiguiente no todos harán el máximo. Si fuera eso, evidentemente no. Pero si estamos hablando de un currículum limitado, que además admite variaciones, cierta diversificación, un calendario anual que ocupa la mitad de los días, unas jornadas escolares que típicamente terminan a las 3 o a las 2. No estamos hablando de algo que la gente puede hacer. Lo que tenemos que ver es cómo emplear medios distintos para que personas distintas puedan llegar a objetivos iguales. Estoy hablando de la enseñanza obligatoria. Luego ya, en la postobligatoria es una cosa absolutamente distinta. Eso es una cosa. La segunda cosa que quiero señalar es que todo esto que decimos hoy es que viene de la última reforma legislativa y tal, un tercio de fracaso. No. Hace 25 años, recién estrenada la Ley General de Educación, exactamente lo mismo. Un tercio de fracaso. Se llegó al 33% de fracaso, solo que a los 14 años y tras 8 de escolaridad, en vez de como ahora, a los 16 y tras 10 de escolaridad. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿no será que estamos convencidos de que tiene que fracasar un tercio de gente? ¿O que se considera un mal menor? O que se considera lo natural, que es lo que siempre se pensó. También a mí me llama la atención que en la mayor parte del mundo el problema es el abandono.
Aquí hablamos de fracaso o abandono, nuestro informe era sobre fracaso y abandono, pero realmente el tema en España es el fracaso. La gente habla de fracaso y empieza ahora a hablar de abandono. Es que lo que iba a decir es lo natural. ¿Dónde? ¿Será aquí? Porque... Aquí se habla de fracaso y en el mundo se habla de abandono. ¿Por qué? Porque en el conjunto del mundo, el mundo desarrollado, la idea es que la gente, los niños pueden hacer eso. Y algunos necesitarán más apoyo, más ayuda, más recursos, tendrán más fácil, más difícil. Algunos, mientras tanto, tendrán tiempo para esquiar y aprender una tercera lengua y otros no. Es decir, la diversidad, la desigualdad de capacidades se manifestarán en otras cosas, pero todos podrán hacer eso. Y entonces el problema es el abandono. Y si vas a buscar cifras, por ejemplo, de UNESCO o de otros organismos sobre fracaso al término de la secundaria inferior, lo equivalente a la ESO española, no las hay. No las hay porque a nadie le interesa. En cambio aquí tenemos esa mentalidad del fracaso, que procede de lo que ha sido siempre este sistema español. El sistema en el que yo entré, el que yo estudié, tenía un llamado examen de ingreso con el cual se entraba en bachillerato. Yo diría que en realidad era cuando se entraba en el sistema educativo. Y siempre, esto aquí es Vox Populi, eso de se vale, no se vale para estudiar, etc. ¿Pero a qué edad era ese examen? El de ingreso era entre 9 y 11 años, según lo hicieras. Luego vino la partición al final del EGB, a los 14, y ahora a los 16. Y no hay razón, no hay país en el mundo que pueda pensar sensatamente, ni sus profesores, ni su opinión pública, ni sus autoridades, ni nadie, que un tercio de la población no es capaz de hacer eso. Un tercio de la población. Entonces están mal asesorados, mal... Bueno, hay pistas de que algo está mal. Por ejemplo, a nosotros nos separa de los países europeos en PISA una pequeña diferencia. Olviden los rankings. El informe PISA, recordemos, Olviden los rankings. Los rankings uno puede estar en el puesto 50 si lo que separa a los 49 anteriores son décimas. Y uno puede estar en el segundo puesto a metros o kilómetros del anterior. Nosotros estamos a una mínima distancia equivalente muchas veces al error estadístico, que no quiere decir que haya que olvidarla y no sea cierta, pero bueno, quiere decir que se mueve en un margen de incertidumbre claro, a una pequeña distancia de los países de la OCDE o de Europa en competencias, lo que es lo que mide PISA. Sin embargo, cuando llegamos al fracaso escolar o a los que no gradúan al final de la ESO o a las tasas de abandono, la distancia es abismal. Lo que quiere decir que el sistema español, y ahí entran la ley, ahí entran los centros y ahí entra la cultura de la profesión docente, el sistema español, por una pequeña diferencia, produce una gran diferencia. ¿Está de acuerdo, Xavier? No, en absoluto. Inmaculada, en absoluto, vamos opinión. a ver. Para mí, de entrada, es que es rotundamente falso que todos los alumnos hasta los 16 años puedan hacer lo mismo en cuanto a contenidos, si los contenidos son los que acostumbraban a ser y acostumbran a ser en lo que se considera hoy en día la enseñanza secundaria. Otra cosa es que rebajemos estos contenidos, que en el fondo él ya lo ha dicho, es decir, bueno, si total para lo que han de hacer, bueno, resulta entonces que si, por ejemplo, fracasa un 30%, porque hay ecuaciones, la culpa es de las ecuaciones, quitamos las ecuaciones. En el momento es que nos quedemos simplemente con que hay que hacer la U con un canuto, entonces quizás sí que todo el 100% podrá conseguir la secundaria. Pero vamos, es que esto es manifiestamente falso. Vamos, y me baso en lo que dicen autores como, por ejemplo, pueden ser Inger Enqvist o Gregorio Luri, por ejemplo, por no citar ya a Ricardo Moreno Castillo, que es más radical incluso en este tema, ¿no? Vamos a ver, el fracaso escolar es algo que existe, es evidente, pero yo entiendo que existe por esta necesidad, por esta uniformización artificiosa. A la baja. Bueno, primero a la baja, y es que si fuera a la alta, obviamente obliga a establecer distintos itinerarios y distintos programas de estudio. Alemania, por ejemplo, los tiene a partir de los 11 o 12 años. Aquí, hasta los 16, tenemos un programa de estudios único, con ligeras variantes para casos muy extremos, pero que en realidad hay un sector de alumnado que aquello, es cierto, no le interesa, y a lo mejor también otro sector que no tiene aptitudes para ello, y a lo mejor uno que es ambas cosas, ni le interesa ni tiene aptitudes. Bueno, yo entiendo perfectamente que esta persona no tiene para qué estar estudiando, a lo mejor, sistemas de ecuaciones de segundo grado. Lo puedo entender. Ahora, ha de haber un itinerario en el cual esto sí que se pueda estudiar y que sí que se le exija al alumno un rendimiento en estos aspectos. Luego, lo que no puede haber tampoco después es una titulación única universal. Esto es de lógica. En orden al fracaso que decías antes, vamos a ver, hay autores que dicen que se puede detectar a los alumnos que tendrán problemas de fracaso escolar en tercero de primaria.
La repetición, por supuesto que puede ayudar, por algo tan elemental como que si yo no sé sumar, no podré entender, por mejor que me lo expliquen, qué es una raíz cuadrada. Me falta un concepto que es fundamental, es necesario para entender el siguiente. Claro, hoy en día, ¿qué ocurre? Nos encontramos alumnos que es que no saben sumar y se les ha de explicar raíces cuadradas. Es imposible, claro. Inmaculada. Sí, yo quería hacer una puntualización, porque hablamos de un tercio, del 30% de fracaso escolar, y claro, hablamos de una media. Pero si nos fijamos en las comunidades autónomas españolas hay tremendas diferencias. También. Es decir, tenemos algunas que están muy bien, digamos, posicionadas muy por encima de la media de la OCDE, tenemos otras que están muy mal. Por lo tanto, la legislación es relativamente homogénea para todo el país. Es verdad que hay diferencias, pero los rasgos básicos son los mismos. Es decir, no creo que se pueda atribuir solo, ¿no? Tendrá una parte que ver cómo legislamos el sistema, pero desde luego hay otros factores que son fundamentales, como el contexto familiar, el nivel cultural de los padres, las expectativas del mercado de trabajo, ¿no? Que pueden también matizar mucho estos datos. Es decir, todas las comunidades fracasan de igual modo. Y con respecto a la repetición, yo no puedo estar más en desacuerdo. Es decir, la repetición de curso en sí misma es una medida que ha demostrado ser absolutamente ineficaz. Y de hecho, en PISA, los países que obtienen mejores resultados apenas utilizan la repetición. Es decir, no sirve de nada que a un chico que le hemos explicado una cosa una vez, se la volvamos a explicar de la misma manera otra vez. Es decir, no hagamos lo mismo si queremos distintos resultados. Lo que hay que hacer es intervenir pronto con profesorado de apoyo, con profesores especializados que puedan diagnosticar bien el problema de ese chico y que puedan intervenir. Si lo único que hacemos es repetir por repetir, tendremos un sistema como el nuestro, que tiene una de las mayores tasas de repetición de toda la OCDE y que, sin embargo, como media no tiene un buen resultado. ¿Cuál es su opinión? Es que yo creo que esta discusión hay que evitar plantearla en términos esquemáticos. No puede tener éxito del 100%, esto está claro, nadie lo ha dicho. Pero entre el 60 y el 100% están el 70, el 80, el 90, etcétera, ¿no? A mí que en un sistema... yo creo que el ideal de un sistema es lograr el éxito en el 90 y algo %. Y creo que eso es posible, ¿no? Y no lo creo yo, quiero decir, eso es lo que consiguen montones de países. Alemania, que es el ejemplo favorito de muchos profesores de bachillerato y del ministro Wert, Alemania es excepcional en Europa. Y lo que se cuenta de Alemania es la mitad de Alemania. Porque ya hay toda una parte de Alemania que ha hecho la reforma comprensiva, han instaurado las Gesamtschule, etcétera, etcétera. Y es un país muy especial, porque es un país muy industrial, con una salida enorme para un tipo de trabajo cualificado. Luego hay trabajo no cualificado, pero eso lo hacen los turcos, los griegos, como antes lo hacían los españoles. Es otra historia, no es ningún ejemplo a seguir ni de lejos, salvo en un punto, eso sí, que es cuando haga usted formación profesional, procure hacerla en relación con las empresas. Pero eso es una cosa. Y otra cosa, tomar como ejemplo que a los 11 años, que es con lo que pasa en Alemania, una parte del sistema alemán, que ya no todo, se separe a los alumnos. Segundo, hay evidencias y evidencias. Vamos a ver. No es el lugar de ponerse aquí a soltar cascadas bibliográficas, pero evidentemente no es lo mismo la OCDE, con todo en este momento, el estudio más sistemático del mundo. No es perfecto, ni mucho menos, pero es PISA, y no solo PISA, sino TALIS y otras cosas que acompañan a los informes de la OCDE, y la OCDE acaba de decir, entre otras cosas, acaba de decirle a España hace 2 semanas así, miren, evalúen ustedes de otro modo. Dejen ustedes de evaluar, evalúen, dejen ustedes de decidir el paso o no paso por la evaluación de contenido, sino simplemente evalúen qué de lo que se ha aprendido es necesario para ir al nivel siguiente. Y yo, francamente, me quedo con la OCDE, PISA y un centenar más que podría citar, antes que con Envist o Moreno Castillo, que los adoro, pero son opinadores, no tiene nada que ver con esto. Y luego hay efectos que son del propio sistema. Hablamos de fracaso y abandono, pero hay un pequeño problema con esos términos. No hablo ya del componente moral, estigmatizador, de fracaso y tal. Me interesa más el de abandono. De los alumnos que se supone que abandonan, no abandonan. Abandona como mucho la cuarta parte de los que abandonan. A las otras 3/4 partes los hemos echado. Porque lo que sí hizo la LOCSE, y eso creo que fue un error garrafal,
Porque la LOCSE pensó que todo el mundo iba a tener éxito, efectivamente, pero no vio en qué sistema se aplicaba. Lo que se hizo es decir, quien no saque el graduado de eso no puede seguir. Y en el sistema español, quien no saca el graduado en la ESO no puede seguir, no hay nada para él o para ella. Ha habido algunas pequeñas correcciones en los últimos 2 años del gobierno anterior y está en discusión ahora cuál sería el posible paso de la FP básica, los ciclos medios, etcétera. Pero es que ese 30%, que iba a ser 31, luego ha bajado al 26, de alumnos etiquetados como fracasados, no pueden seguir. No pueden seguir. Pueden volver como adultos, pueden volver con 25 años, pero en principio están expulsados del sistema. Aunque después se animen cuando sean, ¿no? Cuando ya son mayores y cuando quieren recuperar esa sensación de... Porque eso ha aumentado también, sí, es verdad. Un 25% aproximadamente vuelve. Que tampoco es despreciable, pero bueno, vamos a los chicos y las chicas del futuro que tienen que decidir qué es lo que quieren ser, qué opciones tienen y realmente pues cuál es su mejor capacidad. Y eso en Alemania se decide muy pronto, según lo que ha dicho, se decide a los 11 años. Sí, a los 11. ¿No? Tendríamos que ir por ahí. Ya sé que he dicho que no es un modelo a imitar, pero hay que ir por ahí. Yo creo que sí, es que a mí me aterra que se diga que cosas que se explican en el bachillerato alemán, aquí por lo visto no las necesitamos. O sea, o tenemos insuficiente, sí que no lo podemos comparar porque ahí lo hacen de una... No, estamos hablando de la ordenación del sistema. Estamos hablando de contenidos de bachillerato, la matemática es la misma en Alemania que aquí. El latín es el mismo en Alemania que aquí. La historia no es distinta, la de Alemania que la de España, pero vamos a ver, vamos a ver en qué. Ya, pero la cuestión también es ¿qué porcentaje de estudiantes alemanes hacen el Porque aquí no hay bachillerato. exigencia y en Alemania sí, simplemente porque estamos en un sistema que permite la promoción automática, el que no tiene, o porque tiene un año malo, que en la adolescencia esto ocurre, bueno, pues tiene un año con la cabeza llena de pájaros, pierde el año. No, tú promocionas. Bueno, claro, te están explicando ecuaciones de segundo grado cuando no conoces las de primero. Y esto es imposible. Significa que eso en Alemania nunca. Claro que no, en Alemania el que no sabe no aprueba. ¿Por qué Alemania? En Finlandia tampoco pasa, tiene mejores resultados y no dividen a Sara. ¿Por qué Alemania? Bueno, los mejores resultados es discutible. No es discutible. Es decir, sí, perdón, en un punto concreto, que son los 15 años, sí. Ahora, si lo hiciéramos a los 17, yo no sé qué saldría mejor. Si lo hiciéramos a los 17, no sabemos. Yo no sé qué es mejor, si la FP alemana o la finlandesa. Si lo hiciéramos a los 17... en los gimnasium alemanes o en los finlandeses. Baviera, a los 17 Baviera, no está, por sabemos. encima, Baviera está por encima de Finlandia. Sí. Y tiene más habitantes que Finlandia. Y Castilla y León, con el maldito sistema español, está en cabeza también. Entonces, ¿a qué no podemos imitar el sistema alemán? Y sí, en cambio, el inglés. Porque la LOCSE es el modelo inglés. No, inglés, escandinavo, norteamericano... y fuertemente criticados por el fracaso estrepitoso, y luego una corrección sí que la hay de hacer. La LOCSE, éramos muchos que sabíamos que iba a fracasar, tan evidente como si uno se tira de la ventana, cae por la ley de la gravedad. Tan evidente como esto. No hay sistema escolar en el mundo, eso es verdad, en el que el profesorado de secundaria... no se queje de que el nivel está por los suelos, de que todo ha sido destruido, de que nada es como era antes, ¿quién entiende de ello, sino el profesorado de secundaria? Vamos a ver. Atención. Perdón, una parte del bachillerato. Disculpe, estamos en la recta final y yo les voy a pedir soluciones de entrada, porque estamos en la recta final de este debate. Ya sabemos que la educación suscita mucha polémica, pero nos gustaría que nos dijeran, por orden quizá Inmaculado como quiera, o Mariano y después Xavier, como quieran ustedes, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde está el quid de la cuestión? ¿Tenemos que hacer algo ya? ¿Se tiene que cambiar ya? ¿Se tiene que, podemos decir, no sé, hablar más a los alumnos, que se busquen más la vida cuanto antes mejor quieran saber lo que quieren? Cuéntenos, ¿cuál es su punto de vista? Por ejemplo, Inmaculada. Bueno, ojalá lo supiera yo. Un minuto para cada uno. Ojalá supiera cómo podemos terminar con ello. Su opinión. Desde luego, no creo que separar temprano, como hace Alemania a los alumnos, sea la solución. De hecho, Alemania es el país, uno de los países con mayores desigualdades en toda Europa. Creo que es muy importante reforzar la lectura, reforzar el cálculo, intervenir temprano me parece absolutamente básico, intervenir pronto y, por supuesto, tener un profesorado muy bien preparado para atender toda esta variedad o toda esta diversidad de alumnos desde que son muy pequeñitos. Creo que eso es una clave. Ahí es nada, podríamos decir. Mariano. Como si dijéramos en eslogans. Primero, formar mejor al profesorado. Profesores de secundaria que sepan más de educación, que saben poco, y profesores de primaria que sepan más de los contenidos, que saben poco, ¿no? Y además responsabilizarlos de su trabajo.
que no da igual hacerlo bien que hacerlo mal, que sean más responsables de lo que hacen individual y colectivamente. Segundo, reforzar a los alumnos allá donde son débiles cuando hay que reforzarlos desde el principio. Y diversificar, pero diversificar cuando hablamos de la enseñanza común, luego es otra historia, pero la enseñanza común, diversificar quiere decir diversificar caminos para llegar al mismo sitio, diversificar recursos para llegar al mismo sitio, igual que para subir a un piso puede haber un ascensor, una escalera y una rampa, diversificar los procedimientos, ¿no? Antes de los 16. Claro. Tercero, liquidar la repetición. Terminar con la repetición de curso, que eso debe ser para casos de enfermedad prolongada, incapacitante por un tiempo, etcétera, ¿no? Y cuarto, dar continuidad a todo el mundo en unos estudios o en otros, es decir, también para los que no gradúen en eso, otro tipo de estudios para que puedan llegar a cubrir el nivel Cine 3, es decir, el nivel de secundaria superior. Y discutir los criterios de evaluación y la cultura digamos, de evaluadora del profesorado y las propias instituciones, que nadie discute y nadie entiende por qué con el mismo nivel de competencias se puede aprobar en el País Vasco y suspender en La Rioja. ¿Son realmente los que están peor, la comunidad de La Rioja, por ejemplo? No he dicho que están peor, están muy bien. Están bien. Están muy bien, pero quiero decir que comparamos, por ejemplo, la evaluación general de diagnóstico por comunidades, que es una especie de PISA español, digamos, con una censal, ¿no? Mucho más, más fuerte, ¿no? Casero nada, muy bueno, pero que permite comparar todas y cada una de las comunidades. Comparamos eso con las tasas de graduación y no hay correspondencia. Es que parece que da igual que sepan mucho o sepan poco. No hay correspondencia. Curiosa la interpretación de estos datos. Xavier, después de todo lo que hemos oído, ¿cuál sería la Yo vuelvo la a lo que en el 2003 ya planteaba el entonces ministro de Educación francés, Luc Ferry, una ley educativa que proclame claramente que la educación, el sistema educativo está para transmitir conocimientos, que proclame la necesidad del esfuerzo en el alumno. No nos pensemos que el conocimiento llega solo. Yo a veces no entiendo, y aquí parece ser que sí en muchos casos, yo muchas veces las cosas me las han tenido que repetir. Muchísimas, incluso hoy en día. Entonces, que no lo entienda la primera, bueno, pues lo entenderé la segunda, hombre, no hay problema. Pero el caso es que el esfuerzo, un sistema educativo que transmita realmente conocimientos y que favorezca el mérito en los alumnos que destaquen, al revés de lo que está ocurriendo actualmente. Yo sugeriría una tercera, bastante dura, y es que se cierren de una vez las facultades de pedagogía. Esta sí que la sugeriría de verdad. Y es esto. Iba a decir por alusiones, casi muy rápidamente. ¿Creen que sería algo correcto? Hombre, sería algo que desde luego les gustaría mucho a los profesores de secundaria de la antigua hornada, eso sin duda. Pero creo que precisamente a los profesores de secundaria eso es lo que más falta les hace acudir a las facultades de pedagogía. Para reciclarse, para cambiar la relación con el alumno. Muchos de ellos hay que tener en cuenta que no tuvieron ningún tipo de formación pedagógica cuando entraron a ejercer. Eran matemáticos o eran filósofos o eran historiadores y con nada o un breve cursillo ya eran profesores. Y desde luego el conocimiento didáctico de la materia no está asegurado, por mucho que uno tenga muy buen conocimiento de los contenidos de esa materia. Puedo saber matemáticas y no ser muy bueno explicando matemáticas a mis alumnos. Entiendo. Mariano. Para transmitir, nadie necesita ya un profesor, para nada. Para transmitir conocimiento, nadie necesita un profesor. Nadie. Lo que se necesita un profesor es para justamente lo que no puede hacer la televisión o un libro. Es decir, para lo que se necesita un profesor es para que sepa. Para que sepa cómo engarzar ese conocimiento con lo que el alumno sabe y no sabe, con lo que le interesa y no le interesa, con lo que le puede hacer ver que ese conocimiento tiene una función útil, sea para trabajar, sea para otro conocimiento, etcétera. Es que eso es lo que ha cambiado, es decir, a esa idea del profesor, del maestro que llegaba a un pueblo y era la única ventana al mundo, la única manera de ver algo fuera de la aldea, o el profesor de secundaria que ante sus alumnos pues representaba el saber, es que eso se acabó, pero no es que se acabó para ti, es que se acabó para mí en la universidad y en cualquier sitio. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser es organizadores del aprendizaje en distintos niveles. Por favor. Claro. ¿Y qué es eso de si se me lo transmiten una vez y no me quedo con ello, que me lo transmitan una segunda? ¿Será que te lo han transmitido mal la primera, probablemente? ¿O no? ¿O es una insuficiencia mía, tal vez? Pues si es una segunda, basta con un vídeo.
Por ejemplo, claro. Por favor, pero ¿cómo claro. podemos decir estas barbaridades? Tranquilamente, ¿Cómo para tener podemos un decir busto estas parlante en una barbaridades? mesa, llévate un vídeo a casa del mejor profesor grabador. En muchos No, a ver, lugares, el binomio en muchas universidades, docente-discente sigue existiendo, porque es que es el modelo de la academia y así es como se funciona. Desde escuelas primarias, por ejemplo, hoy, hasta el MIT, en muchos sitios ya de esa lección magistral, de la magistral, de esa que tanto gusta, voy a hablar de la filosofía, no sé qué, esa se la llevan a casa, la ven y luego vienen al profesor que sabe detectar dónde están sus debilidades, apoyarles en ellas y no otra cosa. Si me permiten, Pues tengo que terminar aquí este debate justo en el momento que es más interesante, que sale realmente a la luz cuál es el estado de la situación, pero yo agradezco muchísimo tanto a Mariano como a Inmaculada como a Xavier que hayan puesto sus opiniones encima de la mesa y que después cada uno pues piense y opine lo que quiera. De verdad, muchísimas gracias.